Muy, pero muy buenas noches, que Dios los bendiga. Estamos aquí en un videito más sobre Desde mi hogar con la modalidad liderazgo. Estamos compartiendo temas que hacen a la vida de la persona que quiere transformarse en un líder. Y es lo que queremos compartir desde el punto de vista bíblico. Un liderazgo al estilo de Jesús, un liderazgo basado en lo que es los principios establecidos por la palabra de Dios para poder influenciar y bendecir a nuestra comunidad. Hay distintos modelos de liderazgo. Está el modelo de liderazgo que estableció Jesucristo, el modelo de servicio. Él dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Y agregó algo muy importante: y dar mi vida en rescate por muchos. Queremos realmente poder manifestar lo que somos, manifestar lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? A Cristo. Y eso hace que seamos hijos de Dios y que seamos personas de influencia para bien. Como siempre decimos, no estamos para imponer nada, pero sí para compartir todo. Y queda a decisión y criterio personal lo que cada uno va a hacer con lo que uno comparte. Nuestro liderazgo está para ir y dar, para ir y ayudar, para ir e influenciar a partir del servicio, a partir del dar, a partir del compartir. Por eso vamos a orar para que Dios nos dirija en esta charla, en esta clase, y que sea el Espíritu Santo el que traiga a nuestros corazones revelación, entendimiento, para poder compartir y entender todo lo que hoy vamos a ver. Oremos, por favor. Querido Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este momento que me das de poder estar a través de este video compartiendo tu palabra. Oro para que sea tu Santo Espíritu, Señor, dándome entendimiento y sabiduría para dar, para impartir, para transmitir, y al que está viendo y al que está escuchando, que seas tú quien les reveles, quien seas tú quien les muestre, Señor, todo lo que pretendemos transmitir a través de esta enseñanza. Oro para que bendigas a cada hogar, a cada familia, de aquellos que hoy nos están mirando, Señor, y que podamos, cada hijo tuyo, poder hacer brillar tu luz en este mundo, para ser de influencia, para bien, para salvación, para transformación con la verdad de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos visto el último video sobre algunas características del liderazgo respecto a lo que es sumisión, obediencia, autoridad. Y habíamos establecido lo fundamental del concepto de autoridad y en relación al concepto de autoridad lo que viene de la mano, el concepto de sujeción y obediencia. Decíamos y establecíamos como un principio bíblico que para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. No podemos pedir obediencia si no practicamos obediencia. Y no podemos influenciar con autoridad en la vida si no aprendemos a estar bajo autoridad y practicar obediencia. Saben que en la vida cristiana la fe y la obediencia son dos caras de una misma moneda. Por medio de la fe nosotros accedemos a la salvación y por medio de la obediencia la terminamos disfrutando. La obediencia abre puertas de bendición. La obediencia es la llave, una de las llaves del reino para poder acceder a todas las promesas que Dios tiene para aquellos que le buscan. Por eso es clave, es fundamental que como hijos de Dios y con el pensamiento y la decisión de ser líderes en esta vida, tengamos bien en claro este concepto. Tengamos un fundamento bíblico
en el cual podamos pensar y establecernos para que a partir de allí practiquemos con ese conocimiento lo que es obediencia. Habíamos visto también en el último video que está el principio de autoridad, donde la autoridad absoluta, vigente y eterna es Dios. Decíamos que el concepto de autoridad viene de autor, y que Dios, siendo el autor de todas las cosas y de todo lo existente, Él es autoridad absoluta sobre todos. Habíamos visto también de que Dios opera en esta vida a través de autoridades delegadas, que Él mismo establece o permite que sean establecidas para que a partir de las funciones asignadas se pueda desarrollar lo que Dios desea. Habíamos visto también de que, paralelo al concepto de autoridad y al principio de autoridad establecido en Dios, surge antes de la creación del ser humano, cuando solamente estaban los seres angelicales, una rebelión. Y lo habíamos mencionado allí en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 al 17, y en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15, donde Lucifer, el ángel de luz, el ser angelical más importante de la creación, permite que en su corazón surja ese deseo de ser como Dios y usurpar el lugar de Dios. ¿Qué significa esto? Es directamente querer ocupar el lugar de autoridad para el cual él no había sido creado ni había sido establecido. No se contentó con la autoridad asignada y quería pasar a ser autoridad absoluta. Entonces surge de parte de él esta decisión que termina afectando por influencia a 1/3 de toda la creación angelical. Y allí él establece lo que es contrario a la sujeción y es la rebeldía. Hoy día, toda persona que practica desobediencia y rebeldía está siendo influenciado o permite ser influenciado directamente por fuerzas de maldad y no tiene la cobertura de Dios. Si bien es cierto, practicar plena obediencia es una labor que vamos en crecimiento y que cada vez debemos hacerlo mejor, y no es perfecta porque nadie es perfecto, pero sí aparece el concepto en el corazón de lo que es la sujeción y la obediencia. La rebeldía no es solamente lo que hago, sino es también el por qué lo hago, las motivaciones y las intenciones del corazón basado en razonamientos y en sentimientos. Habíamos visto también de que por más que tengamos prácticas religiosas, pero si desarrollamos y alentamos en nuestro interior un espíritu de rebeldía frente a Dios y frente a autoridades establecidas por Dios, no vamos a ejercer influencia en un liderazgo espiritual con el apoyo divino. Lastimosamente, existen muchas personas que, levantando la bandera de Dios y aún la palabra de Dios, pretenden enseñar, pretenden evangelizar, pretenden desarrollar liderazgo, pero su corazón está cargado de rebeldía, de resentimiento, de rencores, de odios hacia personas que están en la autoridad. Ese sentir les va siempre a frenar y a limitar en su accionar. Nada bajo la bendición de Dios se establece si hay rebeldía, porque cuando no hay el concepto incorporado de autoridad y un corazón que practica obediencia,
no va a haber autoridad divina en ese ámbito donde se desarrolla esa persona o ese ministerio. Por eso leíamos Santiago capítulo 4, versículo 7, donde dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Aquí en este texto muy breve, pero de tremenda revelación y verdad, podemos ver dos acciones y una consecuencia. La primera acción, someternos a Dios. La segunda acción, que necesita estar en este lugar, en el segundo lugar, es resistir al diablo. Miren, primero debo someterme a Dios. Primero debo tener, y lo vamos a ver más adelante, la revelación de Dios como autoridad. Y entonces nuestro espíritu y por consecuencia nuestra alma y nuestro cuerpo se doblegan al Padre, se someten a Dios. Al someternos a Dios, recién podemos levantar las armas para resistir al diablo. Armas espirituales que habla en el libro de Efesios capítulo 6. La oración, la fe, la palabra, la verdad. Pero primero debemos someternos. Cuando nos sometemos, primera acción, resistimos, segunda acción, vendrá una consecuencia. Y la consecuencia es que el enemigo huirá de nosotros. Y entonces la persona podrá ser exitosa en el mundo espiritual, exitosa en el sentido divino, no exitosa en el sentido humano. No estoy hablando de los grandes logros, de los números y de la popularidad, que en ese sentido se habla muchas veces de éxito. Estoy hablando de estar en el lugar que Dios quiere que esté, haciendo lo que Dios quiere que esté haciendo y de la forma que Dios quiere que lo haga. Eso es ser exitoso en el reino. El enemigo va a huir. No va a haber poder espiritual de las tinieblas que pueda prevalecer sobre aquel que practica obediencia a Dios y dentro de ese ámbito de obediencia resiste al diablo. Obediencia basado en el temor de Dios. Obediencia basado en la humildad de reconocer cuando uno se equivoca, pero en ese corazón sensible y no altivo ni orgulloso, que entiende que Dios es autoridad y punto. Aunque en determinados momentos no entendamos ciertas circunstancias, aunque a través de nuestra lógica, nuestra razón, no tendría que ser así, pero si en la palabra está y Dios está al frente de la situación, lo entendemos, que Él nos ama, que Él es autoridad y que a Él le obedecemos. Y cada vez con esa misma humildad y entrega avanzamos en lo que es una obediencia que va creciendo. Entonces resistimos al diablo y el diablo va a tener que huir. ¿Sabe que los conocidos, los líderes conocidos en el mundo espiritual son los líderes que practican obediencia? Son los líderes que respetan a Dios como autoridad, pero que también respetan a toda autoridad que Dios ha establecido en los distintos sectores y en los distintos ámbitos de nuestra vida. Someteos pues a Dios, primera acción. Resistir al diablo, segunda acción. Y viene una consecuencia: Él huirá de nosotros. Fíjense que en el capítulo 6 de Mateo, el versículo 13, Mateo 6:13, dice así la palabra de Dios. Es la última parte del Padre Nuestro. Dice así: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta parte del Padre Nuestro es como que aparentemente está fragmentada. En primer lugar, hay una rogativa: no nos metas en tentación. Tentación es lo que hace el diablo, lo que genera el diablo a través de nuestras propias inclinaciones,
a través de nuestras propias debilidades. No nos metas en tentación. En otras palabras, está diciendo en la oración que debemos pedirle a Dios que nos ayude y no permita que el enemigo genere en nosotros ciertas circunstancias y situaciones que nos va a llevar a querer apartarnos de Él. Después el pedido es más profundo, más líbranos del mal. Acá ya está hablando directamente con un pedido de protección sobre el mismo enemigo. No nos metas en tentación es protección sobre lo que hace el diablo. Líbranos del mal es protección del mismo diablo. Pero fíjense cómo termina. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí hay una enseñanza. La manera más práctica para que la tentación, lo que hace el diablo, el mal, el mismo diablo, no nos afecte, es cuando nosotros practicamos en nuestra vida una vida de alabanza y obediencia a Dios, reconociendo que de Él es el reino, de Él es el poder, de Él es la gloria para siempre. Cuando usted y yo, como seres humanos que conocemos a Cristo, que hemos tenido una experiencia personal, que queremos desarrollar una plataforma espiritual de vida que me permite avanzar e influenciar en este mundo, siendo un líder al estilo de Jesús, impartiendo los principios del reino, con un liderazgo de servicio, la manera más poderosa es practicar una vida de obediencia, alabando y glorificando a Dios, reconociendo que de Él es el reino, reconociendo mentalmente, pero también en la práctica y en lo espiritual, que de Él es el poder, de Él es la gloria por siempre. Cuando vivimos de esta manera, nuestro estilo de vida ejercerá Dios a través de nosotros una influencia, un poder, de tal manera que la tentación y el mismo diablo va a tener que retroceder. Gloria a Dios. Qué importante que es la obediencia. Pero más importante, o primero, antes que la obediencia, es conocer la autoridad. Porque, ¿por qué obedecemos? ¿Cuándo, hay una obediencia perfecta? Cuando hay conocimiento de quién es la autoridad. Y eso me va a motivar a obedecer. Y cuando hablo de conocimiento, estoy hablando de un conocimiento espiritual. No estoy hablando de un conocimiento intelectual. Intelectualmente yo puedo saber, entender, analizar de que, Dios es autoridad. Porque me lo enseñaron, porque lo leí en la Biblia, porque hice el estudio de teología, la doctrina de Dios, teología bíblica y sistemática, y la Biblia me demostró intelectualmente de que Dios es autoridad. Pero para que yo lo tome como autoridad y desarrolle mi vida como hijo de Dios bajo su sujeción, mi espíritu tiene que entender eso. Y para que mi espíritu entienda eso, yo tengo que tener revelación de que Dios es autoridad. La clave es tener un encuentro con Dios personal, donde Él mismo se nos muestre, se nos revele como autoridad. Te pueden enseñar, te pueden decir, podés ir todos los domingos y escuchar este tema, pero mientras que el Espíritu Santo no revele a tu espíritu de que Dios es autoridad y tu espíritu se doblegue a la autoridad de Dios, será imposible comenzar a practicar obediencia. Y hay un pasaje en la Biblia que es tremendo. Capítulo 9 del libro de Hechos. Si ustedes me permiten, voy a ir aquí a la Biblia para buscar ese
ese capítulo. Y le invito, por favor, que usted ahí en su hogar, donde me está siguiendo con este video, pueda abrir su Biblia y buscar en el capítulo 9 de Hechos esa historia de la conversión de quién fue el apóstol Pablo, ese hombre usado por Dios de una manera tremenda y que llevó el evangelio a todo el mundo conocido de esa época, a la sociedad, al mundo desarrollado de esa época, de una manera impresionante. Él salió de las cuatro paredes de Israel para compartir el mensaje con el pueblo gentil, o sea, el pueblo no judío. Pero hasta el momento de esta historia, Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso, era un hombre que perseguía a la iglesia. Y la perseguía porque consideraba que toda esta doctrina de Jesús era una herejía que atentaba contra el mismo pueblo de Dios basado en las creencias judías. Él fue un hombre muy docto, muy bien enseñado. Uno de los principales maestros de la ley era Gamaliel, y él fue uno de sus alumnos destacados que estudió allí, dice la Biblia, a los pies de Gamaliel. Y fíjense lo que dice el capítulo 9 de Hechos. Vamos a leer detenidamente. Dice así, yo la voy a estar leyendo en la versión, nueva versión internacional. Dice de esta manera: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y de llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Así le identificaban a los cristianos, los del camino. Gloria a Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros andamos por este camino. Gloria a Dios. Dice, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que cuando Dios tiene un propósito con alguien, algo va a suceder en la vida de ese alguien. Gloria a Dios porque eso sucedió en tu vida. Gloria a Dios porque eso también sucedió en mi vida. Él tenía un propósito con nosotros. Él tiene propósito con todos. Pero gloria a Dios que vos y yo pudimos acudir a ese llamado, como lo hizo Saulo. Algo sucedió al acercarse a Damasco, a la ciudad. Una luz del cielo relampagueó, dice esta versión, de repente a su alrededor. Una luz del cielo. Vamos a tomar esa frase como la revelación que viene del cielo. La luz, lo que trae claridad, lo que disipa la oscuridad, lo que muestra lo que es, lo que aclara lo que está escondido. De repente a su alrededor, él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ubícate en el contexto. Saulo, fariseo, estudioso de la ley, celoso de las verdades establecidas por lo que le enseñaron en el judaísmo, creyendo que los creyentes, los cristianos, eran un peligro para las verdades que él defendía, consiguió las autorizaciones para meterle presos a todos. Él respiraba, dice el texto, amenaza de muerte. Tenía odio, bronca hacia los discípulos del Señor. O sea, respeto de Cristo, respeto de Dios en ese sentido. Y de los cristianos no había para nada en ese hombre llamado Saulo de Tarso. Él no podría nunca comenzar a practicar obediencia en esas condiciones. Pero antes de llegar a la ciudad de Damasco, algo pasó. Y eso es lo que debe pasar en una persona para comenzar a practicar obediencia y comenzar a entender por revelación lo que es autoridad.
comenzar a tener un conocimiento y una comprensión espiritual, no solamente razonal, sino espiritual, porque tenemos que ser hombres y mujeres espirituales para poder ser personas de influencia y líderes al estilo de Jesús. ¿Qué sucedió? Primero apareció una luz y segundo escuchó una voz. Los momentos que van a traer transformación a tu vida y a la mía y que van a permitir que entendamos espiritualmente lo que es autoridad en Dios y lo que es sujeción, va a ser tener la revelación, luz, escuchando una voz, la palabra de Dios. Y dice así: y oyó una voz, versículo 4, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5, ¿quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Saulo estaba teniendo un encuentro personal con Jesucristo. Un encuentro personal con Cristo es lo primero, es lo necesario, es lo fundamental para entender que Cristo, que Dios, es autoridad. Y dice: levántate, dice el versículo 6, y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Fíjense, Saulo escuchó y vio. Tuvo una comprensión. Los soldados solamente escucharon. La transformación vino en Saulo. Cuando Dios te habla y cuando tu espíritu comienza a ver quién es Dios, entonces comienza a haber un cambio. Y el primer cambio, el cambio más radical, el cambio fundamental, a partir del cual podemos comenzar a construir una vida de liderazgo cristiano, es que Dios se transforma no solamente como tu Salvador, sino como tu Señor. Sabe que en ese aspecto, el recibir a Jesucristo como Salvador es una lección menos profunda que recibir a Jesucristo como Señor. En el momento en que tú tienes el primer encuentro con Dios, un encuentro real, verdadero, y reconoces tu pecado, tienes ese encuentro de Cristo como Salvador. Ahora, tener ese encuentro de Cristo como Señor, al cual le damos obediencia, es un proceso mucho más profundo. Y es un proceso que comienza con el primer encuentro y se tiene que ir profundizando constantemente y diariamente. Dice así: le dijo que se levante, versículo 6, y que vaya a la ciudad, y que allí se le diría lo que tenía que hacer. Versículo 8, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Saulo comenzó a cambiar su forma de ver. Ya no veía como antes. Y ahora iba a ocurrir un milagro para que Saulo vea de una manera distinta. Y eso es lo que hace Cristo a través del Espíritu Santo y su palabra cuando tenemos encuentros verdaderos con Él. Comienza a cambiar nuestra manera de ver. Qué interesante. Hasta ese momento Saulo, orgulloso, engreído, celoso de lo que creía, respirando amenaza de muerte contra los cristianos, se iba a Damasco. Pero aparece Cristo, su luz y su voz. Y Saulo cae en el suelo, símbolo de humillación y de entrega. Ahora se levanta otro hombre, un hombre que ya no ve como antes,
Un hombre que ya no camina y no se mueve en forma erguida y autosuficiente como antes. Ahora un hombre que es llevado por otros. Y se va a un lugar donde Jesús le manda. Dice, versículo 9, estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco, escúcheme esto, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Y le dijo, Ananías, aquí estoy, Señor, contestó él. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él, para que recobre la vista. Qué tremendo. Ahora ya Saulo estaba orando. Estaba en ayuno. Ciego, pero en ayuno. No veía como antes, pero ya había cambiado. Estaba ayunando y estaba orando. Y Dios ya le estaba hablando. Dios le estaba mostrando. Dios continuó hablándoles. Ahora él tenía una visión de que iba a ir un tal Ananías para que ore por él y para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Pongámonos en el lugar de Ananías. Está hablando de Saulo, el que mata a cristianos, el que persigue a cristianos. Ahora tenía que ir a orar por ese hombre. Gloria a Dios que Ananías practicó obediencia. Gloria a Dios por los Ananías que Dios usa para salvar a hombres que después lo va a usar de una manera extraordinaria. Gloria a Dios. Y dice, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15, ve, insistió Jesús, el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a los reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrán que padecer por mi nombre. Ananías se fue, practicó obediencia. El reino de Dios y el servicio, el liderazgo consiste en practicar obediencia, escuchar la voz de Dios y moverse en esa dirección. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, ahora ya es el hermano. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Ahora Saulo comenzó a ver distinto. Ahora Saulo ya a Dios y a Jesús no lo veía como antes. Ahora a Cristo lo ve como autoridad. Ya no lo veía más como un hipócrita, como un chanta, como un hereje y sus seguidores como peligro para Israel y para el judaísmo. Ahora Saulo veía a Ananías y a los cristianos como hermanos y veía a Jesús y a Dios como autoridad sobre su vida. Escúcheme bien, para tener un concepto claro de quién es autoridad, hay que tener un encuentro con Dios como autoridad. Que Él pueda revelarse a nosotros y que nuestro orgullo sea quebrantado delante de su presencia. Y que por medio de esa revelación, a través de su voz, palabra de Dios, a través de su iluminación, luz y entendimiento, podamos ser doblegados y podamos reconocer que Dios es autoridad sobre nuestras vidas y que no hay otra autoridad como la de Él. Pero también, cuando tenemos esa revelación, vamos a terminar aceptando a las autoridades delegadas que Dios ponga sobre nosotros. En ese caso, en oración, Dios ya le había hablado a Saulo de que iba a ir un Ananías. Y cuando llega Ananías, aunque era un discípulo desconocido, él lo terminó aceptando. Ahí estaba Saulo ahora agachando la cabeza para que Ananías, un hombre desconocido, no popular, no era de los más famosos, entre comillas, de los apóstoles. Era un hombre común, corriente, pero ahora Saulo
el que había estudiado a los pies de Gamaliel, ahora estaba agachando la cabeza para que Ananías actúe como autoridad sobre su vida, orando por él, para que él recobre la vista. Escúcheme bien, cuando tenemos un encuentro con Dios como autoridad, vamos a terminar aceptando a las autoridades delegadas que Él pone sobre nosotros. Y acá hay un concepto que yo quiero que usted anote y que a todo líder en la vida que pretenda moverse bajo los principios del reino y terminar influenciando en este mundo con las verdades de Dios, debe saber. Escúcheme, toda rebeldía a las autoridades delegadas es porque en nosotros todavía no hay revelación de Dios como autoridad. Porque cuando Dios se te revela como autoridad, tú y yo entenderemos que las autoridades que Él establece son las autoridades a las cuales debemos sujetarnos. Toda persona que tiene esta comprensión espiritual producto de un encuentro real con Cristo no andará eligiendo autoridades espirituales, sino que estará buscando practicar obediencia a las autoridades espirituales que le toca, a las autoridades espirituales que Dios permite que estén sobre su vida. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. La rebeldía, la falta de perdón, el rencor, históricamente ha llevado a muchos cristianos a moverse de congregaciones en congregaciones y a llevar una vida no fructífera en el mundo espiritual. Se puede hacer muchas cosas, pero no tener influencia. Se puede hacer muchas cosas, pero superficiales y no con peso, no con profundidad, no estableciendo algo que permanezca para siempre, que deje huellas, que establezca un antecedente después del cual otros sigan esas pisadas. ¿Pero por qué? Porque tenemos un problema en el corazón no resuelto. Primero con Dios como autoridad. Y eso nos permite guardar rencor, guardar envidia, guardar nuestros conceptos y razonamientos de quién es fulano, de quién es sultano, y estar eligiendo y aún diciendo esta frase: yo sirvo a Dios y no a los hombres. Y qué equivocado está esa frase. Servimos a Dios, amén, gloria a Dios. Servimos a Dios, pero servimos a Dios trabajando con un corazón sencillo y humilde bajo las autoridades que Dios delega y que Dios establece. Debemos dar gracias a Dios por los Ananías. Quizás Pablo hubiera dicho: bueno, mira, yo soy importante, así que quiero que venga el más importante de ustedes, que venga Pedro, que Pedro me ore. No Ananías, porque Ananías, ¿quién le conoce a Ananías? Que venga Pedro. No, pero Pablo no presentó esos argumentos. Porque Pablo había tenido un encuentro, Saulo había tenido un encuentro con Jesús como autoridad. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es, dice Reina Valera, dar coces contra el aguijón. ¿Y sabe qué? Saulo se doblegó. Saulo se rindió a Jesús. Y al rendirse a Jesús, su corazón altivo fue quebrado y nace un nuevo Saulo con una nueva manera de ver. Queda ciego en la vista que tenía para tener una nueva vista. Y antes de tener esa vista de las cosas físicas, ya había tenido vista de revelación. Dios le estaba mostrando que un tal Ananías iba a venir a hablar por él. Hermanos, primera lección, practicar obediencia. Segunda lección, tener un encuentro con Dios como autoridad para practicar obediencia. Y tener un encuentro con Dios como autoridad es terminar reconociendo a las autoridades que Dios estableció. Todo ámbito de tu vida y de la mía, siempre vamos a chocar con autoridad.
En casa, joven, querido hijo, tus padres son autoridad. En el matrimonio, Dios ha puesto al varón como sacerdote, a la mujer como compañera, los padres como autoridad sobre los hijos. A nivel gobierno tenemos autoridades, las autoridades presidenciales, las autoridades de gobernadores, de intendentes, autoridades de fuerzas públicas, autoridades laborales, en distintas áreas. Después vamos a ver qué es obediencia, qué es sumisión y cómo movernos en sentido práctico frente a las autoridades que se equivocan. Pero ahora, al principio, tenemos que tener bien en claro esto, de que lo fundamental para ser un líder de influencia en Cristo es tener a Dios como autoridad y aceptar a las autoridades, a los Ananías que Dios va a enviarnos en nuestra vida en todo tiempo. Gloria a Dios por esos Ananías, porque esos Ananías son usados por Dios para bendecir nuestras vidas, siempre y cuando agachemos la cabeza y dejemos que nos oren, dejemos que nos influencien, dejemos que nos ministren. Querido, yo no sé cómo estás, no sé cómo estás en este aspecto de tu vida, el aspecto de Dios como autoridad y el aspecto de las autoridades que Dios establece. Para reconocer a Dios como autoridad hay que tener un encuentro con Dios como autoridad. Por eso la obediencia y la sumisión es la mayor exigencia bíblica. ¿Sabe que hoy día la palabra sumisión está muy desvalorada? Hablar de sumisión está relacionado con autoritarismo. Si uno es sumiso es porque el otro es autoritario. Y acá no estamos hablando ni de autoritarismo, ni de pérdida de identidad, de una sumisión como la que por ahí se entiende. Estamos hablando de autoridad, que es el que busca el bien de sus seguidores, la realización de sus seguidores, la realización de aquellos que están bajo la esfera de su autoridad. Y estamos hablando de sumisión, basado en lo que es respeto y amor, consideración a ese que está como autoridad, a esa persona que está como autoridad. Obediencia y sumisión es la mayor exigencia bíblica. Para servir a Dios, lo primero que debemos aprender es a obedecer. Por eso en el Edén, el primer gran desafío que Dios le plantea a Adán y a Eva es obediencia. Todo podían hacer, disfrutar de lo que Dios le había puesto en ese paraíso, pero le dio la exigencia: no pueden comer del fruto del árbol del bien y del mal, porque el día que de él comieren, iban a morir. Ahí estaba la mayor exigencia, la mayor prueba, obediencia. Fíjense lo que dice en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Saben que la palabra sacrificio que menciona en este versículo se está refiriendo a las ofrendas que le llamaban de olor grato? No eran ofrendas por el pecado, o sea que la persona no estaba, ofreciendo algo porque había pecado, con esos pecados que por ahí se los cataloga de grave, sino que le estaba dando como una ofrenda de gratitud a Dios. Pero el Señor dice: eso no es importante si no hay obediencia. Si no hay obediencia, tú puedes hacer muchas cosas religiosas y ofrecer muchos sacrificios, pero ¿sabe qué? No llegará a mi presencia, ¿no? Como dicen en el dicho común, no supera el techo. Dios no se complace de tanto sacrificio, de tanta religiosidad, como si se complace en que practiquemos obediencia.
Amén. Jesucristo, miren lo que dice Lucas capítulo 22. Lucas 22. Vayan anotando estos versículos y vayan por ahí siempre sacando sus conclusiones. Lucas 22, 39 al 46, dice así: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Se estaba librando la gran batalla. Yo creo que la gran victoria Jesús lo tuvo ahí en Getsemaní, para estamparla y levantarla en alto en el Calvario y en la tumba vacía. Pero ahí en Getsemaní, cuando él tomó la decisión de practicar obediencia, sabe que ese es el momento crucial. Cuando hay una palabra de Dios para tu vida, hay una orden de Dios, y comienza a trabajar el conflicto interno de ¿qué hago? ¿Obedezco o no obedezco? ¿Hago mi voluntad o la voluntad de Dios? Y ahí aparece ese conflicto. Ese conflicto lo vivió Jesús. Ese conflicto lo tuvo que enfrentar él. Pero fíjense cómo lo vence. Lo vence en la oración. Para practicar obediencia y que Cristo, Dios, sea plena autoridad, tenemos que practicar oración. En la oración está la crucifixión del yo, está la crucifixión de la rebeldía, está la crucifixión de nuestros razonamientos, para dar lugar a la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Y dice el texto que Jesús, orando, le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero después él pone en prioridad a la voluntad de Dios: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice: se le aparecieron ángeles para fortalecerle. Hoy quiero decirte, está el Espíritu Santo para fortalecerte. Y él se levantó de la oración y fue a hacer lo que tenía que hacer. Y ahí vino Judas y lo tomó preso, y comenzó toda la pasión y el sufrimiento de Jesús hasta terminar en su muerte. Pero gloria a Dios que después, ese domingo, resucita a los 40 días, asciende a los cielos, después envía al Espíritu Santo, y hoy estamos aquí ganando almas para Jesús y estableciendo el reino de los cielos sobre la base de estas verdades. ¿Cuál es la verdad fundamental? Practicar obediencia. Y en la oración encontrar un fortalecimiento del Espíritu Santo, para que usted y yo terminamos diciéndole siempre a Dios: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la oración de Jesús, él supo aceptar la voluntad de Dios. Supo enfrentar la muerte. Miren, la muerte, para usted y para mí, es parte. Nosotros nacemos sabiendo que vamos a morir. Así somos los seres humanos. Tenemos esa conciencia. La muerte es parte de la vida del ser humano, pero no es parte de la vida de Jesús. Jesús, Dios. La muerte no era parte. La muerte era separación de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, una unidad perfecta. Tenían que enfrentar la muerte. Él no tenía miedo a la cruz. La experiencia era la muerte. Eso era lo fuerte. Pero él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tenía que cargar en sí todo el pecado del mundo y llevar él, soportar eso. Pero él aceptó el desafío. Gloria a Dios. Y por cuanto practicó obediencia, Dios lo exaltó a lo sumo. Eso lo vamos a ver después. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Querido hermano, hermana, una vida del líder espiritual en Cristo es practicar obediencia,
porque la obediencia te va a dar autoridad. De parte de Dios, Dios te va a reconocer, Dios te va a empoderar, Dios te dará autoridad sobre la base de la obediencia. Fíjese lo que dice Samuel. Samuel habla en contra de la rebelión y como uno de los pecados más terribles. Dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti. Yo quiero terminar esta hora de charla, de enseñanza, con una oración. Y repasando este concepto fundamental, el concepto de que para ser un líder de influencia espiritual, usando las herramientas del reino y estableciendo el reino aquí en la tierra, la primera lección es que nuestro carácter aprenda a estar sujeto a la autoridad de Dios y que podamos visualizar en toda autoridad que Él establece la misma autoridad de Dios. Y así como hubo un Ananías, que podamos aceptar los Ananías que Dios va a enviar sobre nuestras vidas. Allí donde estás, cierra tus ojos, por favor. Y si hay en tu interior una crisis en cuanto a lo que es sujeción y obediencia, haz lo que hizo Jesús en Getsemaní. En Getsemaní estaba la lucha interna, pero Él fue a orar y en la oración tuvo victoria. Hoy dile a Dios, quiero practicar obediencia. Quiero, Señor, tener un corazón sumiso a ti y a las autoridades que tú delegas. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero aprender esta primera y fundamental lección para el liderazgo cristiano, para ser realmente de influencia y no pensar que influyo, pero que por culpa de mis rebeldías, de mis rencores, de mis obstinaciones, termina haciendo trabajos superficiales en lo espiritual. Señor, acá estamos, a ti nos rendimos y queremos realmente tener cada día mayor revelación de tu persona como autoridad sobre nosotros, para que todos los Ananías que tú envíes sobre nuestra vida los terminemos aceptando porque vienen de ti. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Espero que este video sea de provecho. Esto después lo vamos a subir al canal de YouTube. Va a quedar archivado allí. Creo que es el videíto número 4 sobre apuntes sobre el liderazgo cristiano, verdades sobre el liderazgo cristiano. Así que después lo podés ver en secuencia, compartirlo. Lo vamos a seguir haciendo todos los días viernes desde mi casa Liderazgo. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Dios los bendiga mucho.